¿Qué es el mercado de renta variable? A diferencia de la renta fija, la renta variable representa la captación de fondos propios por una sociedad, es decir, quien los suscribe se convierte en el propietario de la sociedad y consiste en vincular el importe invertido a la evolución económica de la empresa, asumiendo el riesgo de que pueda perderlo totalmente en caso de resultados negativos. Por lo tanto, no garantiza ni la recuperación del capital ni la obtención de rendimientos. La retribución de los títulos es variable, ya que no existe ninguna rentabilidad preestablecida, sino que dependerá de los resultados que la sociedad alcance en cada ejercicio y la decisión de los propietarios de distribuir un mayor o menor dividendo a los accionistas. Ahora bien, no hay que perder de vista que los beneficios no distribuidos implican un aumento de valor para la sociedad y por tanto para las acciones. Las principales vías de obtención de rendimientos a través de las acciones. Están los rendimientos por el mero hecho de ser titular de las acciones, reparto de beneficios o dividendos en efectivo en acciones de la empresa, ventas de derechos de suscripción preferente en ampliaciones de capital o recepción de acciones total o parcialmente liberadas, reducción de capital con devolución de aportaciones, primas por asistencia a juntas de acciones y otros. Y también están rendimientos procedentes de la venta o transmisión de las acciones. Si el precio de transmisión excede al precio de adquisición, obtendrá una plusvalía y por tanto una ganancia patrimonial. Por el contrario, si el precio de venta se encuentra por debajo del precio de compra, experimentaría una pérdida en su patrimonio. Características. El mercado de renta variable son las bolsas de valores y podríamos considerarlo como un punto de encuentro entre los ahorradores y las empresas societarias, donde los ahorradores financian a las compañías mediante la compra de sus acciones en dicho mercado, convirtiéndose en accionistas. Si hay mucha demanda de una determinada acción, significa que muchos inversores desean comprarla, por lo que su precio subirá, mientras que si son muchos los que prefieren vender esta acción, su valor disminuirá hasta que la oferta de acciones se encuentre un precio de equilibrio con la demanda de dichas acciones. Y una vez determinados los valores, hay que decidir los criterios que harán que un valor tenga una mayor importancia, peso, que otro en el índice. Los criterios más usuales son la capitalización bursátil, los volúmenes contratados y la frecuencia de contratación. Conceptos. Ley de circulación. Son títulos nominativos que convierten a su poseedor en copropietario de la empresa sobre la parte proporcional que las acciones representan de las pagadas y en circulación. Son libremente negociables en la bolsa de valores donde la compañía tenga inscritas sus acciones. Valor nominal. Representa el valor proporcional de la acción en el capital pagado de la sociedad, es decir, el valor en libros de la acción en el documento de constitución de la sociedad, salvo que se haya autorizado una partición o unificación de acciones. Vencimiento. Aunque la fecha establecida en la escritura de constitución para la disolución de la sociedad determina un plazo de vencimiento para estos títulos, para efectos de negociación en bolsas, se asume un periodo indefinido para su maduración. Liquidez. Tienen liquidez en el mercado de valores dependiendo de su frecuencia de negociabilidad, la cual se mide respecto al índice de bursatilidad o de liquidez bursátil para estos documentos, es decir, la relación entre las acciones transadas en un periodo y las acciones pagadas y en circulación de la sociedad. Activos financieros. Estos permiten conocer la rentabilidad que se obtendrá con ellos. Las acciones, por ejemplo, ya que estas convierten a sus tenedores en propietarios de la empresa del título y los derechos que adquieren con estos son las siguientes. Percibir el beneficio logrando por la empresa en forma de dividendo. Derecho preferente de suscripción ante la emisión. Derecho de transmitir el título antes de vencimiento. Derecho de participar en el resultado de la liquidación de sociedad. Tratamiento fiscal.
Normalmente el rendimiento por dividendos no constituye renta ni ganancia ocasional para quien lo recibe. Cuando se obtiene utilidad proveniente de la enajenación de acciones realizada a través de una bolsa de valores, esta no constituye renta ni ganancia ocasional en acciones de alta y media bursatilidad. ¿Qué instituciones ofertan este tipo de títulos valores en renta variable? La renta variable pública, aquella que emite estados, comunidades autónomas y además administraciones u organismos públicos con el objetivo de financiar sus gastos estructurales y completar los ingresos procedentes de los impuestos. Tenemos la renta variable privada, emitida por empresas que necesitan financiación para acometer proyectos o ampliar capital. Este tipo de renta variable cotiza en el mercado Asociación de Intermediarios de Activos Financieros. Las inversiones de renta variable pueden ser ofertadas también por bancos, instituciones financieras, compañías de financiamiento comercial y cooperativas financieras con protección del Fondo de Garantías. Y por último tenemos la bolsa de valores. Riesgos involucrados en el mercado de renta variable. Uno de los mayores riesgos de esta operación financiera es perder el capital de la inversión. Por esta razón resulta importante contar con un portafolio de inversión de renta fija con riesgo moderado, lo que le permitirá compensar la inestabilidad de las inversiones de renta variable. Las acciones no tienen una rentabilidad determinada y, en la mayoría de los casos, ni siquiera predecible. Las rentabilidades obtenidas por una acción en el pasado no garantizan que se vayan a mantener en el futuro. La evolución de una sociedad cotizada no depende única y exclusivamente del buen hacer de la misma y de los resultados económicos que obtenga. En los mercados de renta variable operan múltiples factores aparte de los resultados y en la marcha de las sociedades que los componen. Previsiones y análisis de expertos sobre toda la propia compañía, situación macroeconómica, tipos de interés de referencia, inflación, entre otros. Ejemplo de títulos valores de renta variable. Supongamos que se quiere crear un nuevo índice que refleje la evolución de las cotizaciones de 4 compañías, A, B, C y D. Los pasos que deberán seguirse son los siguientes. Primer paso. Una vez seleccionadas las sociedades integrantes del índice, hay que establecer cuál es la ponderación o peso que tendrá cada una de ellas dentro del índice. Por ejemplo, tomamos como referencia su capitalización bursátil, número de acciones por valor de cotización de la acción, a 31 de diciembre de 2012. Cifras en millones de euros, A, 20 millones de euros, B, 30 millones de euros, C, 10 millones de euros, D, 40 millones de euros. Da un total de 100 millones de euros. Así, la ponderación de cada compañía será la siguiente: A, 20%, B, 30%, C, 10%, D, 40%. Segundo paso. A continuación tomamos los datos de las cotizaciones de cada empresa en la fecha considerada, cifras en euros por acción. A, 25, B, 15, C, 30, D, 20. Tercer paso. Calculamos la cotización media según las ponderaciones establecidas. 25 por 20% más 15 por 30% más 30 por 10% más 20 por 40%, que es igual a 5 más 4.5 más 3 más 8, que da un resultado de 20.5. Cuarto paso. Como este es el valor inicial del índice que nos servirá para comparar la evolución posterior, lo igualamos a 100, que nos da un 20.5 es igual a 100. Quinto paso. Supongamos que a 31 de diciembre de 2013 las cotizaciones de las acciones de compañías son las siguientes: A, 35, B, 10, C, 25, D, 25. Sexto paso. Calculamos la cotización media según las ponderaciones establecidas inicialmente.
35 por 20% más, 10 por 30% más, 25 por 10% más, 25 por 40%, que es igual a 7 más 3 más 2.5 más 10 es igual a 22.5. Séptimo paso. A continuación calculamos el índice correspondiente mediante una regla de 3 simple. Si 20.5 es igual a 100, entonces 22.5 será x. X es igual, abro paréntesis, 22.5 por 100, cierro paréntesis, dividido 20.5 es igual a 109.76. Séptimo paso. El índice obtenido es de 109.76, lo que significa que la cotización media ponderada de las 4 sociedades se ha elevado un 9.76% respecto a la cotización a 31 de diciembre de 2012. Dado que un índice se compone de una serie de valores representativos que ponderan en él con distintos pesos, un movimiento, por ejemplo, de 1% al alza en un índice bursátil se debe interpretar como el comportamiento que tendría una cartera de acciones con la misma distribución de dicho índice. Acciones. Título o valor participativo denominado acción representa el tenedor de posición de capital de una empresa, ser propietario de la compañía en el porcentaje adquirido. Beneficios. Primero, rentabilidad por valorización del mercado, más participación de las utilidades de la empresa por medio del dividendo. Segundo, utilidades por la compra y venta en acciones. Tercero, las utilidades en acciones son exentas tributariamente. Cuarto, las acciones son títulos desmaterializados que están en un depósito central de valores DECIVAL, lo que implica mitigación a la pérdida, robo o falsificación del valor. Quinto, asesoramiento personalizado con cada cliente a la medida, soportada en un equipo de profesionales que buscará la mejor alternativa para el tipo de cliente. Sexto, por el cobro de dividendos, que son la parte del beneficio de las empresas que se distribuye entre sus accionistas como remuneración del capital invertido. El accionista puede recibir el dividendo o en efectivo o en acciones de la empresa. No hay que perder de vista, por otro lado, que la parte de beneficios no distribuidos implica un aumento de valor que se puede obtener cuando se vendan las acciones, por plusvalías que se derivan de la diferencia entre el precio de adquisición y el precio de ventas de las acciones, y por último, por la venta de derechos de suscripción preferente en ampliaciones de capital o recepción de acciones total o parcialmente liberadas, reducción de capital con devolución, primas, asistencias a juntas de acciones, entre otros. Fondos de inversión. Los fondos de inversión intervienen en activos de renta variable, en especial en acciones de emisores o empresas cotizadas en mercados financieros mundiales, siendo fondos en el que la inversión queda bajo los riesgos de los mercados financieros de renta variable o bolsas internacionales, siendo altos dichos riesgos. Este tipo de fondos de inversión se especializan en diferentes modalidades, lo que dependerá de su política de inversión, ya que existen. Primero, fondos que invierten en ciertos mercados desarrollados o emergentes. Segundo, fondos que invierten en ciertas empresas cotizadas en los índices bursátiles. Tercero, fondos que invierten en sectores específicos. Cuarto, fondos que invierten en ciertos tipos de empresas en base al tamaño, tipo de gestión o comportamiento ético, etc. Quinto, fondos que asumen altos riesgos al operar en base a instrumentos financieros derivados. Bonos y obligaciones convertibles. Las obligaciones convertibles o bonos convertibles son títulos financieros que, ofreciendo unas características muy similares a las que ofrece un título de renta fija, además deja abierta la posibilidad de poder convertirlo en un título de renta variable.
Muchas veces esa posibilidad de convertirse en acciones se transforma en una obligación luego de un tiempo determinado, según las condiciones de la emisión en un comienzo. El riesgo es menor que un título de renta variable, ya que en caso de quiebra el obligacionista cobrará antes de que el accionista. El obligacionista podrá convertir las obligaciones en acciones sin ningún tipo de coste para el inversor, si considera que las expectativas de la empresa se han cumplido. Sin embargo, esto puede tener un coste para el obligacionista, el cual es la prima de conversión.